buenas tardes a todos, bienvenidos. No pensé que iba a asistir tanta gente con este día tan áspero. Mi agradecimiento a la Fundación Diagnóstico Maipú por esta invitación, por estar aquí nuevamente. No sé si querés poner ya la primera presentación. Yo suelo advertir lo siguiente, que los psiquiatras trabajamos fundamentalmente escuchando, y cuando se nos da la oportunidad de hablar, hablamos y no paramos, así que les sugiero que se pongan cómodos, ¿sí? Y traten de cancelar cualquier compromiso que tengan hoy por la noche. Bueno, Juan Pablo tuvo la idea de ponerle este título a la charla, estrés o cansancio, cómo detectarlo. Yo lo pensé de la siguiente manera esto. Muchas veces cuando nos encontramos con alguien y preguntamos ¿cómo estás? A veces nos respondan bien o te cuento, ¿no? Y otras veces la respuesta puede ser esta: cansado, estresado. Estoy cansado, estoy estresado. Casi como si fueran sinónimos, cansancio y estrés. Sí, yo podría plantearles que el cansancio es uno de los síntomas fundamentales de una persona que está sometida a una situación de estrés crónico. Ya vamos a ir avanzando en el transcurso de estas largas horas que voy a conversar con ustedes sobre este tema. Les decía, múltiples causas de cansancio para tener en cuenta, desde causas hematológicas, una anemia simplemente puede provocar cansancio, enfermedades cardíacas, una insuficiencia cardíaca puede provocar cansancio, enfermedades renales crónicas, enfermedades endocrinológicas, un hipotiroidismo, una insuficiencia de las glándulas suprarrenales, enfermedades hepáticas, ¿no? Una hepatitis puede cursar con cansancio. Y seguimos avanzando si es que anda esto. Tengo que correr la botella porque esto no se está jugando en mi contra. El padecer dolor crónico agota, tener dolor crónico, ¿no? O tener una artritis reumatoidea puede cursar con cansancio, puede cansar, agotar. Efectos adversos de medicamentos, tenemos que tenerlos en cuenta. Medicamentos antihipertensivos, corticosteroides, medicamentos antidepresivos o medicamentos sedantes pueden provocar cansancio, es decir, puede ser un efecto adverso de una medicación, este síntoma cansancio. El abuso de sustancias, tanto drogas como alcohol. Infecciones crónicas de todo tipo, infecciones crónicas pulmonares, cardíacas, de las válvulas cardíacas, pueden cursar con cansancio. Trastornos del sueño pueden cursar con cansancio, obviamente, no nos impide la capacidad de recuperarnos del trabajo diurno. El estar cursando un duelo implica un gran esfuerzo emocional que agota. El padecer una depresión o un trastorno de ansiedad obviamente produce fatiga, ¿sí? Y yo le decía, el cansancio sí, claramente es uno de los principales síntomas de estar sometido ante una situación de estrés crónica. ¿Qué tenemos que hacer frente a la situación de cansancio? Bueno, sin duda alguna, como síntoma, es consultar a nuestro médico de confianza, porque es necesario que descarte cualquier otra causa que no tenga que ver con un trastorno relacionado con el estrés. El vaso me juega en contra también. Qué cosa, Dios mío. Bueno, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Sociedad Americana de Psiquiatría estamos todos estamos incluidos, ¿no? Y también está incluido este aspecto, ¿no? Que son los factores psicológicos que afectan al estado físico, ¿no? Es decir, factores emocionales que pueden afectar, digamos, tanto el curso de una enfermedad, que pueden interferir con el tratamiento de una enfermedad. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si estamos deprimidos y no le encontramos un sentido a la vida por el grado de tristeza abrumadora que estamos padeciendo, bueno, probablemente no le encontremos sentido a tomar un comprimido para bajar nuestro colesterol, ¿sí? O sea,
factores psicológicos que influyen en enfermedades físicas. Y por supuesto que el estrés también puede influir en cómo evoluciona una enfermedad médica. ¿Sí? Las respuestas fisiológicas relacionadas con el estrés pueden exacerbar o precipitar enfermedades médicas. Y cualquier tipo de enfermedad médica puede ser influida por factores emocionales, incluidos trastornos relacionados con el estrés. Insisto, tanto en la precipitación o en el curso de esa enfermedad médica. Hans Selye fue quien definió en primera instancia este síndrome general de adaptación o síndrome de estrés de una manera muy clara, ¿no? Una serie de respuestas adaptativas ante las exigencias del medio. Fíjense que esto no tiene nada que ver con algo no saludable. Estamos hablando de respuestas adaptativas de nuestro organismo, respuestas emocionales, endócrinas y físicas para adaptarnos ante una situación que podemos considerar eventualmente peligrosa o que exige de nuestra parte un esfuerzo adicional. Es algo absolutamente saludable esto. Y sigue vigente esta definición. No pensemos siempre el estrés como algo negativo. De hecho, el estrés nos viene salvando desde hace miles de millones de años, posiblemente, llegando a ponernos en alerta frente a situaciones en donde nuestra vida estuvo en peligro y nos puede salvar de situaciones. ¿Qué les pasaría a ustedes si encuentran una yarará? Perdón, me parece que está ahí, la soltaron, no sé en qué fila tenían pensado soltar la yarará frente a este animalito no tan amigable. ¿Qué les pasaría a ustedes? Bueno, seguramente tendrían una reacción inmediata, automática e impensada respecto de esta situación, que la tenemos impregnada en nuestra genética, que para hablar del estrés necesariamente tengo que hablar de la biología del miedo. ¿A qué me refiero con esto impregnado como respuesta automática de nosotros que somos animales, ¿no? Los seres humanos también somos animales, como los políticos también. Bueno, frente a la yarará u otra situación de peligro inminente, seguramente es algo, insisto, de respuesta automática, inmovilidad inicial. ¿Qué implica esto de la inmovilidad inicial? Quedarnos paralizados frente a una situación en donde nos vemos en peligro. No lo pensamos, nos quedamos paralizados. Esto probablemente ayudó a que la raza humana haya servido como mecanismo de defensa para la raza humana, para que un depredador de nuestra especie, al estar inmóviles, no nos viera y siguiera de largo. Respuesta automática. Otra cuestión, aumento de la frecuencia cardíaca. No lo pensamos, bueno, voy a proponer que aumente mi frecuencia cardíaca. No, es una respuesta automática. El objetivo del aumento de la frecuencia cardíaca es prepararnos o para el ataque o para la huida, es ir preparando a nuestro organismo para ese evento de miedo, ese evento peligroso. Palidez en el rostro y en las manos. ¿Por qué? Porque en el momento inicial no necesitamos sangre en el rostro y en las manos, pero sí necesitamos aumento de la circulación sanguínea en los miembros inferiores, en las piernas. ¿Por qué? Eventualmente para salir corriendo, para escaparnos de esa situación de riesgo, de peligro. Piloerección, piel de gallina. ¿Esto por qué? Es decir, obviamente el hombre ha evolucionado, ¿no? Pero de todos modos, frente a una situación de miedo, de estrés, en donde sentimos que nuestra vida está en riesgo, se nos ponen los pelos de punta. Yo tengo un problema acá no sucede eso, ¿no? Pero ¿por qué esto de la piloerección? Bueno, porque para el Neandertal
y para el simio, nuestro pariente bastante cercano, la piloerección aumenta el volumen del cuerpo y eventualmente puede asustar al depredador pensando que tenemos mayor tamaño, haciéndole pensar al depredador que tenemos mayor tamaño del que tenemos, ¿sí? Una respuesta automática. Tendencia a la diuresis, a la catarsis. ¿Por qué esto? ¿Se entiende lo que quiero decir con diuresis y catarsis? Pillarnos encima y cagarnos encima del miedo, no sé si soy claro. Es decir, estos olores pueden confundir al depredador, ¿sí? Son olores habitualmente no agradables y que confunden el olor que tenemos como posibles presas, alejando eventualmente al depredador. Es decir, recuerdo charlando hace unos días con una colega, me contaba que en una situación de un asalto en un subte de la ciudad de Buenos Aires, concretamente se hizo pis encima del miedo, ¿no? Es una respuesta automática. Aumento de la tolerancia al dolor. ¿Por qué? Porque si estamos huyendo, eventualmente vamos a ser heridos por este depredador, sentimos menos dolor y podemos seguir corriendo. Esto gracias a las endorfinas. Y cara de miedo, no proponemos tener una cara de miedo, pero esta cara de miedo es para transmitirla con lenguaje gestual al resto de la manada. Los seres humanos vivimos en manada. Tenemos cara de miedo y eso es contagioso, el miedo es contagioso. Si alguno de ustedes se asusta en este momento, cuidado la yarará, por favor no la pisen, y empieza a correr con cara de miedo, ustedes se van a contagiar y van a seguir corriendo en el auditorio. Si señalan las salidas de emergencia, yo se los voy a agradecer. Respuestas automáticas. También existe la posibilidad de pasar por un proceso de desensibilización del miedo, ¿sí? Es decir, no sé si algunos de ustedes se animarían a que su nieto, su hijo se bañe con esta boa constrictora, ¿no? Pero este chico no le tiene miedo y los padres tampoco le tienen miedo a esa situación, se fueron desensibilizando frente a esa situación de peligro. Bueno, yo les hablaba de Hans Selye, quien fue quien habló de este síndrome general de adaptación o síndrome general de estrés, ¿no? Y él nombró una fase de alarma, ¡pum!, se dispara la alarma. ¿Qué implica esto? Es decir, es una alerta para que se ponga en juego la siguiente fase, que es la fase de resistencia, es decir, que se pongan en juego toda una serie de mecanismos emocionales, neuroendocrinos y neuromusculares para poder afrontar esa situación eventualmente estresante, ¿sí? Y sobre todo se van a poner en marcha mecanismos de estrés para defendernos de esas situaciones, dependiendo de la situación estresante, pero muchas veces como respuesta automática, lamentablemente. Después voy a decir voy a aclarar esto de por qué lamentablemente, si no lo recuerdo, por favor recuérdemelo que lo aclare. Ahora, ¿qué pasa? Si estas demandas de la situación de estrés persisten en el tiempo o sobrepasan nuestra capacidad de adaptación o de negociación con esa situación de tensión, pasamos a la fase de agotamiento. Y la fase de agotamiento ya implica, digamos, consecuencias negativas para nuestra salud, de las cuales me voy a extender durante largas horas en el transcurso de la tarde-noche del día de hoy. Pónganse cómodos, por favor, cuidado con la yarara. Bueno, ¿cuáles son las situaciones, eventualmente productoras de estrés? Obviamente, ustedes tendrán en cuenta que sucesos vitales intensos y extraordinarios van a ser generadores de estrés, ¿no? Me refiero a la que puede ser el fallecimiento de un familiar, el estar frente a una situación de peligro inminente para nuestra integridad física, sucesos vitales intensos, ustedes se pueden imaginar, vamos a ir nombrando algunos de ellos. Sucesos diarios estresantes de menor intensidad, lo que puede ser, no sé, un atascamiento de tránsito, una pequeña disidencia con un compañero de trabajo, alguna pelea sonsa con nuestros hijos o algún familiar. Situaciones de tensión crónica mantenida son generadores ambientales de estrés.
Cambios en una situación vital, simplemente una mudanza puede ser generador de estrés, un cambio de trabajo, aunque sea un cambio en una dirección positiva, puede ser generador de estrés porque implica exigencias para adaptarnos a este nuevo trabajo. La incertidumbre genera estrés y la ambigüedad también genera estrés. Quizás me extiendo un poquito más en alguno de estos aspectos. Ahora, lo que se ha demostrado es que las situaciones de tensión crónica sostenida en el tiempo son las que más pueden eventualmente perjudicar tanto nuestra salud emocional como física. Tengamos este aspecto en cuenta. Mi hija Inés se pregunta, papá, ¿es necesario que le pongas pimiento morrón a todo lo que cocinás? Y yo le digo que sí, que es absolutamente necesario. ¿Por qué les planteo esto? Porque una situación es estresante en que una persona la viva como tal. El año pasado el kilo de morrón costaba 50 pesos, este año le llega a pagarse hasta 150. Es decir, esto a mí me estresa, a otra persona puede no estresarlo. Es decir, tengamos en cuenta esto también. Lo que puede ser estresante para una persona puede no serlo para otro. A mí me estresa el precio del morrón, a mi hija le estresa que yo le ponga morrón a casi todas las cosas que cocino. Perdón que acá me pasé de largo. Yo les voy a proponer les voy a proponer leerles el futuro a quienes tengan un celular con calculadora o hayan traído una calculadora, ¿sí? Les voy a adivinar el futuro de lo que les puede pasar en los siguientes 3 meses con la ayuda de esta señora y de este inventario, ¿no? Holmes y Rae en el año 67 desarrollaron este cuestionario en donde le asignaron una puntuación a distintos elementos de estrés y en función de eso, digamos, fue un aporte sumamente importante, ¿no? Es decir, quienes tengan calculadora, yo les decía, pueden ir sumando. Fíjense, muerte de un cónyuge, 100 puntos. Es decir, a mayor puntaje, mayor posibilidad de consecuencias negativas para la salud. Esto fue lo que plantearon estos autores y fue un primer aporte sumamente valioso. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, dijimos que tenemos tiempo de sobra. Fíjense ustedes, primer ítem, muerte de un cónyuge, 100 puntos. Si quieren ir sumando, pueden hacerlo los que tengan calculadora, ¿no? Divorcio, 73. Separación matrimonial, 65. Cumplimiento de una condena en la cárcel, 63. Si estuvieran en la cárcel no estarían acá, así que en eso no lo pueden puntuar, ¿no? Muerte de un familiar cercano, 63. Lesión o enfermedad personal, 53. Matrimonio, 50. Es decir, la mitad que muerte del cónyuge, ¿no? Bueno. Despido del trabajo, 47. Desempleo, 47. Reconciliación matrimonial, 45. Jubilación, 45. Cambio en la salud de algún miembro de la familia, 44. Abuso de sustancias, 44. Embarazo, 40. Dificultades o problemas sexuales, 39. Llegada a un nuevo miembro de la familia, 39. Ajustes en los negocios, 39. Cambio en la situación económica, 38. Muerte de algún amigo íntimo, 37. Cambio a un trabajo distinto, 36. Mala relación con el cónyuge, 35. Juicio o hipoteca o préstamo, 30. ¿Quieren seguir sumando? Voy muy rápido. Fueron 43 ítems. Sigo nombrándolos. Cambio en las responsabilidades en el trabajo, 29. Hijo o hija deja el hogar, 29. A veces es una alegría, tengámoslo en cuenta. Problemas legales, 29. Logro personal notable, 28. Fíjense, ¿no? Un aspecto positivo. La esposa comienza o deja de trabajar, 26. Eso depende de cómo uno lo piense. Comienzo o final de educación escolar, 26. Cambios en las condiciones de vida, 25. Revisión de los hábitos personales. Problemas con el jefe en el trabajo, 23. Cambio en las horas o las condiciones de trabajo, 20 puntos. Cambio de residencia, 20. Cambio de colegio, 20. Cambios en las actividades de ocio, 19. Fíjense, distintas hasta las vacaciones pueden ser estresantes, 13. Navidades, 12. Porque a mí me tocó traer la ensalada de no sé qué cosa con no sé qué y ella trajo el vitel toné. Siempre lo mismo pasa en las Navidades. Es decir,
¿Por qué les planteo esto? Es decir, sí, sin duda alguna, estas son todas situaciones eventualmente productoras de estrés, pero no tenemos que perder de vista que el estrés o la respuesta de estrés es una situación de interacción entre la persona y el medio. Insisto nuevamente, una situación es estresante en la medida en que uno lo valora como tal. Esto no hay que perderlo de vista. Esto fue un importante aporte de estos dos autores y plantearon esto en su momento. Más de 300 puntos implicaba para ellos, presuponían esto, ¿no? Más de 300 puntos en este cuestionario, un 80% de probabilidad de enfermarse en los 3 meses siguientes, entre 2,99 y 150, un 50% de probabilidades, y menos de 149, un 30%. Es decir, no lo tomen como una verdad absoluta esto, es decir, fue un intento de estos autores para valorar situaciones estresantes. De hecho, este cuestionario se adaptó transculturalmente a muchos idiomas diversos y a diferentes culturas, pero de lo que adolece este cuestionario, de cuestionarios mucho más confiables, válidos y confiables para evaluar estrés, es esto que les planteaba antes, digamos. Una situación es estresante en la medida en que uno lo valora como tal. Y podemos preguntarnos, ¿por qué esto es estresante para mí y para otro no? Yo me sigo preocupando por el precio del morrón y ustedes por la yarará, seguramente. No la pisen, por favor, tengan cuidado. ¿Cuáles son las consecuencias posibles del estrés? Si ustedes ven el gran terremoto de Alaska y piensan en esa situación, probablemente piensen en trastorno por estrés agudo, esa situación tan dramática, violenta, ¿no? De repente la tierra se empieza a mover y edificios comienzan a derrumbarse, pero no me quiero referir a eso. Voy a hablar un poquito de este tema del trastorno por estrés postraumático, algunos minutos. Lo que les quiero plantear es que ¿qué sucedió cuando digamos, en el año 64, en el gran terremoto de Alaska? Cada persona hizo lo que sabía hacer. Los bomberos fueron a apagar los incendios, pero no tuvieron en cuenta que las cañerías de agua estaban cortadas por el terremoto y no podían apagar nada. A pesar de que había pocos indicios de hurtos, los policías fueron a vigilar posibles hurtos. O sea, todos fueron a hacer lo que sabían hacer, automáticamente. El día del terremoto, el alcalde de Alaska se reunió con los concejales y recién al día siguiente se pusieron de acuerdo para salvar a las víctimas debajo de los escombros. Tardaron un día para reaccionar. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, el estrés atonta. Muchas veces cuando estamos frente a una situación de estrés no podemos pensar coherentemente. Yo les estoy hablando del año 64. Es decir, mucho se ha aprendido respecto de esto y, digamos, no es lo que sucede en la actualidad en cualquier región del mundo que está sujeta a la posibilidad de un terremoto. Lo primero es salvar a las víctimas que están debajo de los escombros, es resguardar y salvar vidas, no actuar tontamente sin pensar. Pero esto es lo que nos puede pasar, que el estrés puede nublar nuestro entendimiento, tengámoslo en cuenta. Si estamos bajo una situación de estrés y tenemos que tomar una decisión importante, tratemos de respirar hondo, contar hasta 20 y pensar antes de decidir. En el año 70 sucedió algo muy lindo en el zoológico de Hamburgo, en el Salón de los Monos de la India. Hubo un crecimiento importante, digamos, los monos estaban muy confortables en ese ámbito y se reprodujeron de una manera significativa y era fue algo muy valorado para los dueños los directivos de este zoológico y también para los visitantes, el poder disfrutar del espectáculo de estos monos. Pero no, duró poco eso porque de repente esa situación se transformó en un infierno. De manera abrupta, cada uno de los monos se empezó a tensionar cuidando su espacio personal, ¿sí? Y de repente se desató el infierno y empezaron a atacarse unos contra otros con el objetivo de darse muerte.
chorros de sangre, orejas arrancadas, brotando sangre por las mordeduras de los monos. No se salvaron ni las crías ni las hembras. No se salvaron las crías ni las hembras. ¿Qué pasó con esto? Es decir, frente a la sobrepoblación de monos en ese ámbito y la situación de estrés, de tensión por el cuidado de ese espacio personal, empezaron a suceder elementos de agresión. Cuando llegaron los guardas con sus mangueras para aplacar, mojando a los monos, quedaron 5 cadáveres en el campo de batalla. Cualquier similitud con lo que pueda suceder con la raza humana no es casualidad. No es casualidad. Nosotros compartimos el 98% de nuestro genoma con los simios. Solo nos diferenciamos en un 2%. Es decir, cómo se pueden desencadenar situaciones de violencia en ciudades, también por cuestiones en relación del cuidado del espacio personal, o cómo también en el ámbito laboral, por cuidar el espacio personal, por ver nuestra situación laboral en peligro, también se pueden generar situaciones de violencia de diversos tipos. No creo que nadie le arranque la oreja a un compañero de oficina de trabajo, pero sí se han dado situaciones de violencia, digamos, con frecuencia en múltiples ámbitos laborales. Hago mención a la guerra de Vietnam, pero nuevamente no para hablar para hablar de una de las consecuencias, ¿no? Yo les hablaba antes respecto a que la incertidumbre y la ambigüedad pueden causar estrés. Eso es uno de los factores generadores de consecuencias negativas del estrés. Y en el año 81 se hizo una investigación en esposas de excombatientes de Vietnam y las dividieron en 4 grupos. El primer grupo, esposas de desaparecidos en acción. El segundo grupo, esposas de prisioneros de guerra. Tercer grupo, esposas de muertos en combate. Y el cuarto grupo, como grupo control, esposas de soldados que volvieron a sus hogares. A mí me llamó la atención cuando yo en el consultorio y en otros ámbitos planteé este trabajo de investigación y preguntaba, bueno, ¿ustedes qué piensan, ¿no?, respecto de esto? Es decir, ¿cuál de estos grupos habrá sido el que mayores consecuencias negativas del estrés tuvo de estas mujeres? Y me llamó la atención que muchos respondieron este grupo, que justamente es el grupo control, de los soldados que regresaron de combate. Es decir, yo presumo que eran esposas que se querían, las que yo les pregunté en el consultorio en otros ámbitos, que se querían deshacer de sus maridos, que les influyó eso, ¿no? Porque en realidad los resultados de este estudio tuvieron que ver con esto. Fíjense que yo les estoy hablando de incertidumbre y ambigüedad. Las esposas de desaparecidos en acción fueron las mujeres que mayor grado de incertidumbre tenían respecto del destino de sus maridos. Las esposas que sabían que sus maridos habían muerto pudieron elaborar el duelo. Insisto nuevamente, en este grupo mayor grado de incertidumbre, y es en las mujeres en las cuales se vio, digamos, mayores problemas tanto en la salud física como emocional. Es decir, ¿qué nos tiene que hacer pensar? ¿Por qué les planteo esto? ¿Y qué nos tiene que hacer pensar? Es decir, bueno, ¿cómo tratar de salir de situaciones ambiguas e inciertas? ¿Cómo tratar de darle cierto grado de certeza a elementos de la vida? ¿Qué hago? ¿Me opero de la vesícula o no me opero de la vesícula? El cirujano me dijo que me puedo operar, pero que también se puede posponer. ¿Pero qué hago? ¿Me quedo en la incertidumbre? ¿Me quedo en la ambigüedad de poder tener una colecistitis aguda y que me tengan que operar de emergencia? ¿O me opero en forma programada? A eso le doy certeza a un elemento. No, me opero y me saco el tema de encima, le estoy dando certeza y salgo de la ambigüedad. Es
¿Cómo tratar de pensar en darle elementos de certeza a la inevitable incertidumbre y ambigüedad con la cual tenemos que convivir a diario? Juan Pablo Sicardi hablaba del mes del corazón. Yo le voy a prestar un poquito más de atención a este tema, decir, bueno, porque cómo el estrés puede afectar a nuestro corazón, ¿no? En donde pensamos que están nuestras emociones, pero no solamente están nuestras emociones, sino que también están nuestras coronarias. Nuestras emociones están acá, pero a veces las sentimos acá, en el centro del pecho. Fíjense, acá no los quiero agotar con datos, ¿no? pero lo voy a hacer de todos modos. Les quiero presentar este trabajo que se hizo en 52 países, es decir, fue un estudio multicéntrico de casos y controles respecto de infarto de miocardio, ¿no? de alteraciones de las arterias coronarias, ¿sí? En 52 países se comparaban personas que habían tenido un evento coronario, más o menos unas 15.000 personas, contra controles, personas que se habían internado por otros temas de salud y que no tenían nada que ver con un infarto agudo de miocardio. ¿Y qué es lo que se observó? Fíjense ustedes que los factores psicosociales se encontraron en el tercer lugar. Primero, las dislipidemias, es decir, colesterol alto, ¿no? ¿Sí? Triglicéridos altos, el tabaquismo. Y el tercer factor que se encontró fueron los factores psicosociales, superando a la diabetes, a la hipertensión arterial y a la obesidad abdominal. Y estos dos factores son protectores. ¿Ven que está por debajo de 1? El odds ratio, esto quiere decir, cuando ustedes vean en esto un 1, quiere decir que la chance es de 1 a 1, es como tirar la moneda al aire, cara o seca. ¿Qué chance tengo de tirar moneda al aire, cara o seca? La chance es de 1 a 1, de 50 a 50. 55 dividido 50 da 1. Pero acá, fíjense, estos dos elementos, consumo diario de frutas y vegetales y actividad física, son factores protectores. También sabemos que estos son factores protectores de las consecuencias relacionadas con el estrés. Realizar actividad física ayuda a descargar tensión de una manera mucho más saludable que estar sentado frente a nuestro jefe con contracturas musculares, aumento de la frecuencia cardíaca, cara pálida, cara de miedo, ¿sí? Y mucha circulación en las piernas. Hacer actividad física sirve. Es decir, a veces en la naturaleza observamos, es decir, hay personas que piensan, habrán visto en el campo, quienes viajaron en el campo de noche alguna vez, a una liebre, que hay gente que piensa que las luces del auto atontan a la liebre, por eso se queda paralizada en el medio del camino de campo. Bueno, esto no es así. La liebre lo que tiene es una respuesta automática de miedo, Lo primero que hace, como les conté antes, es quedarse paralizada para ver si este depredador de dos luces no la ve y sigue de largo. Pero la liebre está paralizada de miedo, con un gran aumento de la frecuencia cardíaca, con una gran tensión muscular y aumento de la circulación en las piernas, un aumento de la frecuencia respiratoria, y en la medida en que el auto se acerca, la liebre sale disparada abruptamente como un resorte y empieza a correr. Cosa que no podemos hacer, sería deseable si estamos frente a una situación de tensión laboral, decir, bueno, agarrar y empezar a salir corriendo, ¿no? Y correr alguna vuelta a manzana, pero probablemente los manden a mi consulta, ¿no? Decir, este tipo está loco. Tiene una discusión con un compañero y empieza a dar vueltas a manzana alrededor de la oficina. Pero bueno, hacer actividad física periódica varias veces en la semana, digamos, contrarresta los efectos negativos del estrés. Pero bueno, lo que le quería resaltar es esto, como factores psicosociales están en este estudio multicéntrico en tercer lugar como factor de riesgo cardiovascular, hablando de depresión, de eventos estresantes de la vida, como los que les nombré antes, eventos serios estresantes de la vida, y utilizando, digamos, cuestionarios válidos y confiables respecto de valorar el estrés, la percepción del estrés.
Bueno, esto es otro estudio, ya también bastante actual, del año 2012, de un metaanálisis de, no sé cuál es el inconveniente, pero espero que no sea la yarará que está corriendo algún cable. No los quiero mantener tensos durante la charla. Mi preocupación es que se duerman, es por eso que... yo les decía, esto es un metaanálisis de 6 estudios que involucraron alrededor de unas 120.000 personas, ¿no? En donde el uno, yo les decía, la chance es 50, como tirar la moneda al aire, ¿sí? La chance es como tirar la moneda al aire. El resultado final de este... La yarará sigue. No toquen nada más, Osvaldo, deja. No toquen nada más. Bueno, fíjense ustedes, el diamantito, sí, ¿perdón? ¿El otro micrófono? ¿Este lo apagamos? Apagamos a ese y prendemos el otro. Hola, ¿me escuchan? Bueno, muy bien. No sé de qué les estaba hablando. ¿Perdón? No, se hablan todos juntos, no entiendo nada y me estreso. Bueno, yo les decía, este es un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Estos son 6 estudios. Esto se llama hacer investigación con trabajo ajeno. O sea, ¿qué quiero decir? Son investigadores que toman estudios que han hecho otras personas, ¿sí? Y mediante toda una serie de procedimientos estadísticos muy complejos obtienen datos de mayor peso. O sea, hacen trabajo de investigación con trabajo ajeno, es decir, es eso. Y fíjense, el resultado final de este metaanálisis es este, ¿no? Estrés percibido y enfermedad coronaria, hablando del mes del corazón. Que el riesgo es de 1.27 de padecer un evento coronario agudo o muerte por enfermedad coronaria, de 1.27, es decir, es un 27% más. Estos son los resultados de este metaanálisis. Y les decía, un 27% más, ¿sí?, de riesgo de tener una cardiopatía coronaria, y esto equivale a un aumento de 50 miligramos por decilitro de lo que llamamos el colesterol malo, para decirlo en sencillito, en el lenguaje popular, y a 5 cigarrillos más por día. Las conclusiones de los autores de este trabajo es que el estrés percibido aumenta moderadamente el riesgo cardiovascular. Ustedes dirán que es moderado o no, pueden acordar o disentir. Bueno, el estrés no solo puede afectar nuestras arterias coronarias, puede afectar también las arterias de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, acá también los aburro nuevamente con toda una serie de estudios respecto de estrés psicosocial percibido y riesgo de accidente cerebrovascular. Y aquí tienen distintos tipos de estudios. Tengo que apuntar mejor. Estos son estudios de diferente tipo, de casos y controles, estudios de cohorte, pero en definitiva fíjense que los diamantitos finales siempre van más allá del 1, la chance no es de 1 a 1, siempre lo superan al 1. Es decir, que el estrés psicosocial percibido aumenta el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. No se preocupen que al final de la charla yo les voy a dar lo que yo llamo la receta de cocina para que no tengamos ninguno de estos problemas, ¿eh? No los quiero estresar con estos elementos que les estoy planteando. Por supuesto que si estamos en una situación, atravesamos una situación de peligro inminente hacia nuestra vida o presenciamos una situación traumática en donde una tercera persona cercana a nosotros estuvo en peligro, corremos el riesgo de tener un trastorno por estrés postraumático. Ya sea elementos de cualquier tipo, insisto, en donde
el trauma sea de tal magnitud que a cualquiera de los presentes nos afectaría, riesgo para la vida propia o de terceras personas. ¿Y qué es lo que puede provocar esto, el trastorno por estrés postraumático? Bueno, que tengamos pensamientos recurrentes respecto de ese evento, que nos vengan a la mente permanentemente, es decir, recuerdos a la mente, que tengamos pesadillas recurrentes respecto de ese evento, con trastornos del sueño y volver a soñar sobre ese evento traumático. Que cualquier elemento nos pueda recordar esa situación de peligro, un sonido determinado, un lugar determinado, y por ese motivo podemos empezar a tener también conductas evitativas. Es decir, si sufrimos un evento traumático en una autopista, por ejemplo, tender a evitar esa autopista y a tener una situación de alarma permanente, como si nuestro organismo se preparara para defenderse de esa situación traumática permanentemente, aunque no sea necesario. Es un desgasto de energía inútil. Y un trastorno por estrés postraumático puede ser agudo si dura 3 meses o crónico si dura más de 3 meses. Esto es algo arbitrario. El atentado de las Torres Gemelas nos enseñó mucho sobre el trastorno del estrés postraumático. Antes se le decía a las personas, si usted tuvo un evento traumático, señor, vaya a ver al psiquiatra, al psicólogo, al psicoterapeuta, usted tiene que hablar del tema. Hable del tema. No, error. El atentado de las Torres Gemelas lo que enseñó es que es válido ofrecerle a la persona hablar del tema, pero que a algunas personas hablar del evento traumático no hace más que reforzarle los síntomas. Fíjense, así como yo les decía antes que una situación es estresante en la medida en que una persona lo valora como tal, la recuperación de un trastorno por estrés postraumático también es personal. Hay personas que necesitan hablar del tema y hay personas que si hablan del tema les refuerza los síntomas y hace que el trastorno por estrés postraumático perdure, que persistan las pesadillas, que persistan los recuerdos recurrentes y ese sistema de alerta permanente. El penal errado. Quienes tienen memoria respecto del fútbol, no en mi caso, y quienes aprecian particularmente el fútbol, quizás recordarán que Argentina en el año 98 dejó afuera a Inglaterra por un penal gracias a Roa. Ahora, ¿esto puede ocasionar algún evento, digamos, de estrés particular con alguna consecuencia posible? Bueno, los británicos, después del año 98 unos pocos años después, digamos, en el año 2002, se dedicaron a estudiar qué pasó en ese día y en los 3 días subsiguientes a que Argentina dejó afuera de la Copa del Mundo en el año 98 Inglaterra por ese penal. Fíjense ustedes, es decir, ¿qué fue lo que sucedió? Aumentó un 25% la tasa de internación por infarto en ese día de ese partido y en los 3 días subsiguientes. Es decir, ¿cuáles fueron las conclusiones de los autores? Bueno, que un partido de fútbol importante para un determinado grupo de personas puede ser un desencadenante para eventos cardiovasculares como un infarto de miocardio. Es decir, y los británicos, que tienen un humor bastante particular, también proponían que se quite dentro de las reglas de fútbol, es decir, que esta eliminación aleatoria por penales, porque inclusive podría ser por el bien de la salud pública. El penal errado. Bueno, esta es una foto que los mismos autores del artículo publicaron en su momento. Bueno, hay algunos interesados en el tema del estrés laboral. Me voy a entrar un poquito en este tema particular, ¿no? Y bueno, ¿cuáles pueden ser los síntomas de estrés laboral? ¿Cuáles pueden ser los síntomas de estrés laboral? Bueno, yo le decía cansancio, ¿sí? Es uno de los síntomas fundamentales. Es decir, bueno, ya poco trabajo ya nos agota. Poco trabajo, pero ¿cómo? Si yo antes tenía una capacidad de soportar tantas horas y ahora ya a las pocas horas me siento cansado. Angustia o equivalentes físicos de angustia. Es decir,
opresión en el pecho, sensación de falta de aire, de una pelota en el estómago, palpitaciones. Trastornos del sueño, quedarnos rumiando sobre temas laborales, ¿sí? Y quedarnos pensando en eso, o despertarnos varias veces en la noche con una pesadilla vinculada con algún aspecto laboral. Ausentismo y rotación de personal. Ausentismo y rotación de personal. Es decir, empezar a faltar el trabajo, personal que a mí me llamaba la atención en una época determinada, decir, bueno, que en donde yo trabajaba haciendo interconsultas en un sanatorio, iba periódicamente a la terapia intensiva y cambiaba, nunca eran los mismos los médicos de terapia intensiva, cambiaban, rotaban. En esa terapia intensiva pasaba algo, sucedía algo, no se estaba cuidando adecuadamente al personal de salud. Fatigabilidad aumentada, lo que le decía, un poco lo que decía antes, y ya poco trabajo me cansa. Aparición o agravamiento de trastornos psicosomáticos. Somos todos humanos. A cada uno le pega por un lado distinto. Contracturas musculares, malestares digestivos, agravación de una gastritis. Somos todos humanos. Irritabilidad, cinismo, desinterés. Es decir, elementos emocionales que inclusive favorecen a empeorar el clima laboral. Tendencia a olvidos y accidentes. A mí me ha sucedido en varias oportunidades que me olvido de dónde dejé estacionado el auto. Ahora, una cosa es que yo me olvide de dónde dejé estacionado el auto y esté dando vuelta manzana, voy para acá, voy para allá, donde lo habré dejado, tratando de hacer memoria, a que un cirujano se olvide una gasa en el abdomen de un paciente o una pinza de Kocher en el abdomen de un paciente. Digamos, hay distintos tipos de olvido, ¿no? Tendencias a olvidos o accidentes. Alteraciones en el funcionamiento del equipo de trabajo. Bueno, el mismo tema de tensión, vuelvo nuevamente, no va a suceder como lo que sucedió en el zoológico de Hamburgo, ¿no? Pero la tensión laboral puede ser uno de los síntomas de estrés laboral en el equipo de trabajo. Descuido personal y social. Ya descuidamos nuestra salud, nuestros amigos, dejamos de vernos, no tengo ganas de ir al cumpleaños de ellos, yo lo quiero mucho, pero prefiero quedarme en casa. Abuso de sustancias, alcohol, otras sustancias, drogas. Desesperanza. La desesperanza mata. El optimismo ayuda. Desesperanza como un elemento posible de manifestación de consecuencias de estrés laboral. Depresión. Es decir, bueno, si uno está en un estado de activación permanente, ¿sí? Una situación de estrés crónica laboral, llega un momento en que el organismo se agota y una de las formas de manifestación del agotamiento es la depresión. Tristeza, desgano, desinterés, tendencia al llanto, incapacidad para disfrutar de las cosas. Somos todos humanos, insisto nuevamente. Pensamientos intrusivos, no poder dejar de pensar en temas laborales, rumiar permanentemente. Ahora, si no somos conscientes de que algo de esto nos está sucediendo, bueno, podemos estar regando, sin darnos cuenta, estas plantitas que va a ir creciendo con el tiempo y va a llegar un momento en que va a empezar a estrangularnos, ¿sí? Importante que estemos alerta a que algo de esto nos pueda estar sucediendo en nuestro ambiente laboral. Algunos comentarios respecto a esto. Relación entre exigencias y desempeño. Yo les hablaba antes, cuando decía que el estrés no es necesariamente negativo, digamos. El estrés tiene que ver con una respuesta de nuestro organismo ante exigencias que podamos provocarnos nosotros mismos o nuestro entorno laboral, en todo caso, y que nos puede preparar para responder adecuadamente a esas demandas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si las exigencias que yo tengo en el trabajo son nulas, ¿sí? Mi desempeño va a ser nulo. Si en la medida en que las exigencias empiezan a aumentar, también va mejorando mi desempeño. Pero si siguen aumentando las exigencias, mi desempeño empieza a caer. ¿Se entiende? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Exigencias bajas, y bueno, pueden implicar
aburrimiento, falta de motivación. Ahora, si las exigencias son adecuadas, nuestras propias, autoexigencias o exigencias de nuestro trabajo, y bueno, pueden tener un gran valor porque nos pueden motivar, porque pueden mejorar nuestra capacidad de responder a. Ahora, si las exigencias son desmedidas y no podemos con ellas, bueno, ya empieza a tener consecuencias negativas para la salud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si no, le larga otra yarara. Bueno, tensión laboral, seguimos con el mes del corazón, ¿no? Tensión laboral como factor de riesgo para la enfermedad cardíaca coronaria. ¿Sí? Aquí se evaluó esto en el año 2012 en una revista de gran prestigio. Se publicó nuevamente este metaanálisis. Recuerden, la línea del 1 es igual chance, ¿no? Es decir, estos son múltiples trabajos de investigación y esta es la conclusión final, ¿sí? Que la tensión laboral implica un 1.23 de prevalencia de chance, o si quieren, para decirlo más sencillo, un 23% más de probabilidades de tener alguna enfermedad coronaria. En el año 70, ya me remonto un poco a la historia, ¿no? Hay una descripción muy clara respecto de una fábrica en Alemania en donde se producían elementos de alta precisión, en donde le llamó la atención a los dueños de esta fábrica que había un gran nivel de ausentismo por diversos tipos de enfermedades, un gran nivel de ausentismo. En su gran mayoría, en esa fábrica, las operarias eran mujeres. Y faltaban y rotaban y faltaban y rotaban, hasta que los dueños de esta empresa decidieron contratar a un psicólogo para que evaluara la situación en ese entorno. Ese psicólogo fue asistiendo a esa fábrica alemana y ¿qué es lo que vio? Que había un ingeniero encargado de controlar, digamos, el trabajo de estas operarias y de que no se distrajeran de estos trabajos de precisión, que utilizaba unos zapatos a los cuales le había pegado una tela de fieltro para que no se escuchen sus pasos. Entonces les aparecía detrás de ellas sigilosamente y abruptamente le llamaba la atención porque se habían distraído. A este psicólogo le costó mucho convencer a este ingeniero que tenía que controlar la función de estas empleadas de que ese método era absolutamente inadecuado y que estaba perjudicando la salud emocional y física de estas operarias. Pero finalmente lo pudo conseguir. Es decir, tensión laboral. Bueno, ¿algún aspecto más? Tenemos tiempo, ¿no? ¿Algún aspecto más en relación a avanzar en este tema? Vamos a ver si están de acuerdo conmigo en este aspecto, ¿no? Que es si pensamos nuevamente en este otro aspecto, exigencias versus control, ¿qué es lo que sucede? Si pensamos en un ámbito laboral y más aún si pensamos en un ámbito matrimonial. Pero vamos a enfocarlo al ámbito laboral. A mayor control de la situación, menor nivel de estrés. ¿Están de acuerdo ustedes? Cuando sentimos que tenemos más bajo control el trabajo que tenemos que hacer, estamos más cómodos, más tranquilos, menos tensionados. No nos sentimos, que tenemos que activarnos tanto para cumplir con ese trabajo. ¿Se entiende? A mayor control de la situación, menor nivel de estrés. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, mayor control, menor nivel. Gracias. Ya, síntoma de cansancio es esto. Además no me acuerdo dónde dejé estacionado el auto. Bueno, mayor control de la situación, menor nivel de estrés. Por eso yo le decía, en el matrimonio también, mientras mejor controlamos a nuestras esposas, más tranquilos estamos. ¿Estamos de acuerdo o no? No, vamos a empezar a discutir. Bueno, estamos de acuerdo en esto, ¿no? Mayor nivel de control, menor nivel de estrés. Y por otro lado, a mayor exigencia, mayor nivel de estrés. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si nos exigimos más o nos exigen más en nuestro ámbito laboral, más estresados vamos a estar.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si nos quedamos en este cuadrante, ¿no?, en donde tenemos bajo control de la situación, y por ahí quizás tenemos bajas exigencias, tenemos función de barrer. ¿Sí? Bueno, ¿nos estresa o nos puede estresar la baja capacidad de control? Porque nuestros jefes nos van a decir a dónde tenemos que barrer y dónde no tenemos que barrer. Esto me pasa con mi mujer, por ejemplo. Ella me dice, barré ahí, allá no. O sea, bajo control, ¿no? ¿Sí? Y baja exigencia porque barrer no es una actividad tan complicada. Ahora, si estamos en este cuadrante, probablemente estemos en el cuadrante más beneficiado. Es decir, tenemos un alto control, ¿sí?, y baja exigencia. Sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer, conocemos nuestro trabajo, lo controlamos y la exigencia es baja. Si estamos en este cuadrante, el control puede ser alto, eso es bueno. Sabemos bien lo que estamos haciendo y cómo hacerlo, pero las exigencias son altas. Ahí se balancean ambas cuestiones, ¿sí?, el control y el estrés. Y donde realmente estamos muy complicados es acá, donde tenemos muy bajo control sobre la situación de nuestro trabajo y altas exigencias. Si sentimos que estamos acá, hagamos algo para salir de acá. Hagamos algo para salir de acá. Esto puede comenzar a dañar nuestra salud en la medida en que esta situación se prolongue en el tiempo. Tengámoslo en cuenta. Bueno, acá voy a empezar con la receta de cocina, ¿no? Y todo se resuelve todo el problema que he planteado en estos breves minutos y las largas horas que quedan por delante. El primer punto es ser conscientes de que esto sucede, pensar, poder hablar de esto. Existe el estrés laboral, existe el estrés personal, ¿sí? Existe, esto existe. Es necesario que lo podamos ver, que seamos conscientes, que hablemos de esto. En el año, ya me olvidé qué año, 2006. En el año 2006 ya veníamos trabajando con un grupo de colegas en este tema del estrés y tuvimos el honor de obtener un segundo premio en un cuestionario que desarrollamos respecto a causas y síntomas de agotamiento profesional. Obtuvimos un segundo premio porque el jurado eran todos hombres y el primer premio lo obtuvo una médica jovencita muy bonita. Bueno, ¿qué elementos tener en cuenta respecto del trabajo? Es decir, una cuestión, bueno, tres preguntas. ¿Qué nos pasa con el trabajo? Es decir, ¿me gusta mi trabajo? Si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es no, vamos mal. ¿Estoy orgulloso del trabajo que hago? Si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es no, vamos mal. Este es uno de los pilares que puede sostenernos en nuestro trabajo. ¿Qué nos sucede con los compañeros de trabajo? ¿Disfruto de la compañía de mis compañeros de trabajo? Si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es no, vamos mal. ¿Qué es lo que pasa con mis superiores? ¿Confío en la gente con la cual trabajo? Si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es no, vamos mal. ¿Estoy orgulloso de trabajar para quienes trabajo? Si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es no, vamos mal. Una cuestión es apoyarse sobre una sola pata y otra cuestión es apoyarse sobre un trípode. Mientras más fuertes estén estas tres patas, mejor vamos a estar posicionados en nuestro trabajo y mayor va a ser la amortiguación del inevitable estrés saludable que podemos tener en un ámbito laboral. Bueno, acá voy empezando con la receta de cocina. Estrategias de afrontamiento del estrés. ¿Cómo afrontarlo? Enfocados en el problema y enfocados en la emoción. ¿Qué les parece? ¿De manera activa o pasiva? ¿Qué será lo mejor? Es un tema bastante complejo. Yo les podría decir que es deseable enfocarse en ambas cuestiones de manera activa.
no quedarse pasivamente, digamos, observando o padeciendo la situación de estrés laboral, sino que activamente enfocarse en el problema y activamente enfocarnos en las emociones negativas que nos puede producir esa situación de estrés para poder ir pensando estrategias para resolverla. Ahora, ¿cuáles son las condiciones ambientales que pueden mitigar, modular, neutralizar los efectos del estrés? El apoyo social por parte de amigos, familiares, de compañeros de trabajo, compañeros de hobbies, de otras actividades, tema sumamente importante. Y también lo que podemos llamar recursos utilitarios. Fíjense qué cosa horrible que estoy diciendo, el dinero, la estabilidad laboral, obviamente tener trabajo, pero también es tener un trabajo estable, el acceso a servicios de salud y la vivienda digna. Es decir, el dinero, habrán oído la frase esta de decir, el dinero no cura, pero calma los nervios. Es decir, y obviamente estar con problemas económicos es un elemento negativo, digamos, para nuestra salud, y es un factor, digamos, que produce estrés. Pero sí, apoyo social y estos recursos, digamos, mitigan, o sea, traten de buscar dinero. Por eso el premio que va a otorgar la Fundación Diagnóstico Maipú es una importante suma de dinero que va a implicar que de vacaciones permanentes de por vida, espero no equivocarme en lo que estoy diciendo y si no me hago responsable si no es así. Bueno, ¿cuáles son los aspectos cognitivos que pueden modular los efectos del estrés? Los autores de esta descripción, que en el año 82 hablaban de sujeto autorreferente. Yo prefiero hablar de respuesta autorreferente por el hecho de pensar que estas son cosas que podemos modificar, son respuestas pasibles de modificación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué se refieren estos autores a hablar de sujeto autorreferente y yo prefiero hablar de respuesta autorreferente? Focalizarnos exclusivamente en lo que nos sucede frente a una situación estresante. Me siento tensionado, estoy contracturado, duermo mal, tengo cefaleas frecuentes, me duele el estómago, tengo palpitaciones, me centro solo en lo que me pasa. ¿Y qué me va a pasar? Autorreferente, solo pensar en lo que me pasa a mí con la situación de estrés. No es bueno esto, no es bueno enfocarse solo en las consecuencias negativas de una potencial situación de estrés laboral. Respuesta autoeficaz. ¿Qué sería la respuesta autoeficaz? Focalizarse en primera instancia en el problema que nos genera estrés laboral. Cabeza fría y pensar en la búsqueda de soluciones activamente. Es decir, poner en alerta a nuestro organismo y a nuestra mente, pero para enfocarnos en la resolución de ese problema, en la negociación de ese problema. Y también secundariamente en las emociones, pero para intentar relajarnos, aprender técnicas de respiración relajante, hacer actividad física, etc. ¿Qué implica con una respuesta negadora? La respuesta negadora es la persona que niega el problema de estrés laboral, que tiene esa capacidad o habilidad, como quieran verla, o esa característica. Niega la respuesta, le resbala lo que sucede. No resuelve el problema de estrés, pero tampoco le afecta esa situación de tensión laboral. Ni lo resuelve ni le afecta, ninguna de las dos cosas. Y todo sigue igual y nada cambia. Hay que ver durante cuánto tiempo esa respuesta de negación de la situación le resulta útil a esa persona. El optimismo es sano, ayuda. La sensación de control, lo que les planteaba antes, la sensación de control, de poder avanzar en la toma de decisiones respecto de nuestra situación. A veces una situación de estrés crónico, de mal ambiente laboral crónico, nos puede llevar a tomar la decisión pensada de un cambio de trabajo, de renunciar y de iniciar una búsqueda previamente laboral y decir cambiar de trabajo. Y la percepción de la propia vulnerabilidad y el riesgo. Es decir, dependiendo de cómo percibamos nosotros el riesgo y lo vulnerables que estamos frente a esa situación, va a ser
digamos, nuestra respuesta frente a la situación de tensión laboral. Sigo avanzando en lo que yo llamo la receta de cocina respecto de prevención del estrés laboral. Detectar y elaborar nuestro malestar, lo que les decía antes, ser conscientes de que algo de esto nos puede estar pasando. Cultivar lazos afectivos sólidos, fuera del trabajo y si puede suceder dentro del ambiente de trabajo también. Capacitarnos, el estudiar, el entrenarnos, el hacer cursos, puede ser cansador, pero puede ser el equivalente al runner que se entrena antes de una maratón, pero va a estar preparado para el momento de la competencia, ¿sí? Capacitarnos. Compatibilizar los horarios de la vida laboral con nuestra vida social y familiar, tengamos en cuenta esto. Desarrollar estrategias para mejorar la comunicación interpersonal. Esto es fundamental, no tener ni una comunicación ni pasiva ni agresiva y entrenarnos en estrategias asertivas de comunicación. Buscar una retribución económica justa. Reconocer nuestros propios valores, pero también nuestras propias debilidades, ambas cosas. Aprender a decir que no. Emplear el sentido del humor. El sentido del humor tiene un efecto catártico, liberador, placentero. Trabajar en equipo suma, porque sabemos que contamos con el otro. Si nosotros no podemos con algo, está nuestro compañero que nos va a dar una mano. Definir nuestros objetivos vitales, es decir, qué prioridad le damos al trabajo, hacia dónde queremos ir con este trabajo que estamos realizando. La administración del tiempo es un tema importante. Yo no entiendo por qué siempre, es decir, no entiendo por qué los pediatras dan turno. Porque dan 17:30 y estamos a las 20:15 y todavía seguimos esperando que atiendan a nuestros hijos. La administración del tiempo. Bueno, este es un elemento importante, es decir, que puede jugarnos a favor o en contra. Pero respecto a esto quiero plantearles en realidad la administración del tiempo más allá de esta cuestión puntual y ya más pensando en las cosas de la vida, en nuestro tiempo en la vida. Y pensemos en que en la vida hay cosas que son importantes y hay cosas que no son importantes. Hay cosas que son urgentes y hay cosas que no son urgentes. Y lamentablemente muchas veces nos quedamos en esta franja, viendo todo como si fuera urgente, tanto lo importante como lo no importante, en esa franja. Y nos olvidamos de este cuadrante, de cuestiones de la vida nuestra y de nuestro tiempo de vida, que son importantes aunque no sean urgentes, y que tienen que ver con cuáles son nuestras metas en la vida, hacia dónde queremos ir. Pero cuáles son nuestras metas respecto de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, de nuestro hobby. ¿Cuáles son nuestras metas en la vida? No perder de vista esto. Bueno, mi agradecimiento nuevamente a la Fundación Diagnóstico Maipú por haberme invitado. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y acompañarlos. Y mi agradecimiento a ustedes por su paciencia, por haberme escuchado.